Error de derecho. Artículo 35 del Código Penal costarricense. Gary Benavides. GB Soluciones Legales. El artículo 35 del Código Penal aborda el concepto de error de derecho, también conocido en la doctrina penal como error de prohibición. En el contexto del derecho penal, el error de derecho o prohibición se refiere a la situación en la cual una persona comete un acto delictivo creyendo erróneamente que su conducta no está sujeta a pena. El error de prohibición, o bien como lo denomina el legislador en el Código Penal, error de derecho, lo analizamos y ubicamos dentro de la teoría del delito bajo la culpabilidad, es uno de los elementos que se analizan bajo el conocimiento de la antijuricidad y exigibilidad de otra conducta. Leamos lo que nos indica el artículo textualmente. Error de derecho. No es culpable el que por error invencible cree que el hecho que realiza no está sujeto a pena. Si el error no fuera invencible, la pena prevista para el hecho podrá ser atenuada, de acuerdo con lo que establece el artículo 79. Este tipo de error puede ser vencible o invencible. El artículo 35 del Código Penal establece que si el error de derecho es invencible, es decir, si la persona no podía superar ese error mediante reflexión o información debido a sus circunstancias particulares, entonces esa persona no será considerada culpable. En cambio, si el error es vencible, es decir, si pudo haberse evitado, la pena prevista para el hecho delictivo puede ser atenuada, es decir, disminuida según lo que establece el artículo 79. En otras palabras, el error de derecho o prohibición, para que tenga valor legal, debe ser invencible porque si no lo es, trae como consecuencia una simple atenuación o disminución de la pena. ¿No es este artículo contrario a lo dispuesto en la Constitución Política? Artículo 129 donde se indica textualmente que nadie puede alegar ignorancia de la ley, salvo en los casos que la misma autorice. La afirmación de que el error debe ser invencible se entiende en el sentido de que, aunque generalmente nadie puede justificar la ignorancia de la ley, la misma Constitución Política, según su artículo 129, establece una excepción a la regla al indicar, salvo en los casos que la misma autorice. En este caso la misma ley penal autoriza dicha excepción a la regla. El error de provisión o de derecho puede darse en los siguientes casos: error directo, error indirecto, error sobre la validez de la norma, error de subsunción. Error directo es el error sobre la existencia de una prohibición, en caso de acción, o un mandato, en caso de omisión. El agente se equivoca sobre la antijuridicidad de su conducta porque desconocía la norma que le imponía una prohibición o un mandato. Por ejemplo, el indígena que masca coca, siendo normal en su cultura, sin saber que en España no está permitido. Error indirecto existe cuando el agente cree equivocadamente que hay una causa de justificación que le asiste, sea porque cree estar amparado por una causa de justificación que en realidad no existe o porque erra sobre la extensión de una causa de justificación reconocida por el ordenamiento jurídico. Un ejemplo de error indirecto podría ser cuando alguien actúa pensando que tiene el derecho de autodefensa, pero en realidad, las circunstancias no cumplen con los requisitos legales para justificar esa defensa propia. Imagina que alguien interviene en una pelea pensando que está protegiendo su integridad física, pero en realidad, no se cumplen los elementos necesarios para que su acción sea considerada legítima defensa. En este caso, estaría cometiendo un error indirecto al malinterpretar la situación legalmente. Error sobre la validez de una norma, en este caso el agente conoce la norma pero la considera nula porque cree por ejemplo que el órgano que la dictó no era competente, que vulnera una norma de rango superior, que no rige durante catástrofes o que ha perdido su vigencia. Se estima que la causa de invalidez de la norma que indujo al error debe estar reconocida por el ordenamiento jurídico. Las razones políticas, ideológicas, religiosas o de conciencia no modifican el carácter prohibido de la acción. Error de subsunción, se trata de un error de interpretación. El autor, a pesar de haber valorado correctamente la situación y su relevancia social, considera equivocadamente que su conducta no calza en la norma penal. Por ejemplo, quien no sabe que un perro es una cosa y mata al perro de su vecino, está al tanto de la trascendencia social de su acto, no hay error de tipo, pero puede equivocarse sobre la interpretación jurídica del concepto cosa y creer que su conducta no encuadra en el tipo de daños. Como siempre, gracias por tu tiempo. Si tienes una situación legal que requiera asesoría, no dudes en contactarme. GB Soluciones Legales.